como sabéis que me gusta. Bueno, gracias, bienvenidos a los que estáis aquí bajo la lluvia y a los que estáis en casa, un poquito más lejos. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem acerca de la parashá de Ki Tavo. La parashá de Ki Tavo ya nos trae aromas de Rosh Hashanah. Estamos ahí a las puertas, ¿sí? Y en realidad nosotros, pues, venimos, ¿no? Ki Tavo, estuvimos hablando del hecho de venir. En esta parashá hay muchos temas, principalmente esa parte que asusta a mucha gente que se llama la Tojajá, y que todo el mundo se espanta de subir al Sefer, y entonces sube el rabino y se lleva todas las cosas buenas. Bien. Pero la parashá comienza con un tema, que es una mitzvah, que es la mitzvah de Haba'at Bikurim, de traer las primicias. ¿Sí? También, Tabó, la vi al templo. ¿Sí? Nosotros, desgraciadamente, hoy en día, pues no podemos llevar Bikurim, primicias, porque no hay Betamikdash. A lo mejor todavía tenemos tiempo de aquí a Rosh Hashanah, y Bezrat Hashem este año tenemos que ya ver que traer un hospital en 2 semanas. el templo va a venir hecho. Y a pesar de que no tenemos Betamikdash, fijaos en una cosa, que a lo mejor algo sacamos de ello. ¿Por qué? Porque hay muchas mitzvot en la Torá que nosotros no podemos cumplir a priori. Por ejemplo, la mitzvah de las ofrendas, el que tiene que hacer por ejemplo, en Yom Kippur, el que hacía todo el trabajo de Yom Kippur, ¿quién era? El Kohen Gadol. ¿Sí? Era una mitzvah de él. Pero hoy en día, que no hay Betamikdash, entonces yo puedo leer el Seder Abodá en Yom Kippur y es como si estuviese haciendo el Seder Abodá. Yo que no soy Kohen, ¿sí? Puedo estar cumpliendo con eso. ¿Sí? Todo aquello que nosotros no podemos hacer hoy en día, porque no hay Betamikdash, y uno lo estudia y profundiza en ello, es como si, entonces cuando vamos a estudiar acerca de la mitzvah de los Bikurim, es como si estuviésemos trayendo los Bikurim. ¿Musaf es igual? ¿Qué Musaf? Igual, todo. Si Cada tefila cuando nosotros estudiamos el concepto, es como si estuviésemos cumpliendo con la misma. ¿Sí? O sea que cada vez que decimos el Ketoret es como si Mejor, así es como decimos. Por eso no se puede, hay que intentar también decir todos los nombres de los componentes bien y no muy rápido para no equivocarse, porque quien se equivocaba ahí a la mitad. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el texto de la parasha, desde el principio. Bien, dice, Veaya Kitabo el Ares, será cuando vengas a la tierra. Que Hashem tu Dios te va a dar, te da a ti como herencia, y la vas a heredar y te vas a sentar en ella. Bien, entonces dice Rashi, ahí en el lugar, que los Bikurim, o sea, nos va a hablar esto de, será cuando vengas a la tierra, vas a traer las primicias. Esas primicias vienen a trabajar en la persona el concepto de lo que se llama Hakarat Atov, reconocer el bien, ser agradecido. ¿Cómo se dice el refrán? De bien nacido es ser agradecido. Bien. Entonces, si los bikurim, las primicias, son para enseñarnos a ser agradecidos, la primera pregunta salta inmediatamente. Si Hashem lo que quiere es enseñarnos a ser agradecidos, entonces ¿por qué dice, y será cuando vengas a la tierra? Porque no lo hacemos fuera. ¿Se ha agradecido siempre? ¿Sí? Antes de que te llegue. Antes de estar ahí. Bien. No solamente eso. Hay una discusión entre el Midrash y el Talmud de Yerushalayim sobre, ok, vamos a decir, tienes que llegar a la tierra de Israel, pero ¿cuándo cuando llegas a la tierra de Israel? ¿Inmediatamente que entras en la tierra de Israel? ¿Quitabó el Ares? ¿O cuando la heredes y te asciendes en ella? Bien, hay técnicamente, en la historia hay 14 años de diferencia. Desde que el pueblo de Israel entró a la tierra hasta que se conquistó y la última de las tribus de Israel se asentó en su lugar, pasaron 14 años. Entonces, si tan importante es ser agradecido, ¿por qué vamos a esperar? ¿Sí? De hecho, de paso, Rambam fija la halajá como el Talmud de Yerushalayim, que es cuando se asiente. ¿Bien? Quiere decir que un judío,
por ejemplo, de la tribu de Isahar, ¿sí? Que ya está sentado en su parcela de terreno que heredó de la tierra de Israel, pero todavía no se acabó de conquistar toda la tierra de Israel, tiene uvas, tiene granadas, tiene higos, tiene de todo lo bueno, pero no tenía por qué llevar los bikurim. ¿Bien? ¿Por qué? Si tan importante es reconocer el bien que te hacen, entonces ¿por qué no? Nuestros sabios nos dicen... El Bikurim era el Beit HaMikdash. Sí. Ya no había Beit HaMikdash. Bueno, técnicamente no es el Beit HaMikdash, el Amakom, al Mishkan. ¿Cómo voy a? Al Mishkan. ¿Y el Mishkan lo habían puesto en Jerusalén? El Mishkan estaba primero en Shiloh, luego estuvo en Nob, luego estuvo en varios lugares, pero la cuestión era llevarlo al Mishkan. Porque es donde estaba presente Dios. Mejor. Nuestros sabios nos dicen que el pueblo de Israel son como los bikurim, son como esas primicias. Y ellos lo basan sobre un versículo que está en el profeta Osea. Dice, Ka'anavim bamidbar, como las uvas en el desierto, encontré a Israel que bikurá batena, como la primicia de la higuera. Entonces, que vemos que Hashem compara al pueblo de Israel con primicias. Bien, bikurim, las primicias son lo primero que da la tierra. Y el pueblo de Israel también se llama Reshit, lo primero. Entonces, si todo esto es tan importante, ¿por qué hay que esperar entonces? Muy bien, ¿cómo sigue el texto de la Torá? Ya empezamos con la introducción, y dijimos, ahora ¿cómo sigue? Muy bien. Ya sea cuando te asientes o cuando, no o nada más entrar, una cosa a la otra, da igual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ve la castá, si quieres ve la castá, mereshit kol peri adama, tomarás de lo primero, reshit, de todos los frutos de la tierra, que te va a dar la tierra, tu tierra, que Dios, Hashem tu Dios, te está dando a ti, y lo pondrás en un tene. ¿Qué es un tene? Una cesta. ¿Bien? Velachta el Makom, e irás a ese lugar, Asher Yivhar, que escogió Dios, Hashem tu Dios, para residir, que su nombre resida en él. De Shaken, ¿sí? Como Mishkan. Mishkan. Muy bien. Ahora, nuestros sabios nos dicen que este tene, esta cestita, bienvenida, esta cesta tenía que ser la más simple posible. ¿Sí? Una cesta de mimbre simple. ¿Bien? Por un lado, entonces, ¿qué nos dice? Por un lado tenemos que coger de lo primero que da la tierra. ¿Qué quiere decir lo primero que da la tierra? Quiere decir que son los frutos, los mejores frutos, ¿no? Las primicias son algo que es apetecible, que es agradable. Pero por otro lado, hay que ponerlo en una cestita, la peor de todas. ¿Sí? ¿Qué más te da en qué cesta lo pongas? ¿Qué más te da? Y si lo quiero traer en una bolsa ecológica, biodegradable, y si lo quiero traer en la bolsa del súper, O en una cesta de oro. ¿eh? O en una cesta de oro. O en una cesta de oro. ¿Por qué tiene que ser? Me dice la Torá, lo pondrás en una cesta que tiene que ser lo más simple posible. Muy bien. Entonces continúa el versículo y dice, Ubatá el Cohen, e irás a ver al Cohen, Asher lleva Yamimaem, que esté en esos días. Ahí ya estamos mal. ¿A qué Cohen lo vas a llevar? ¿Al que estaba antes que tú? ¿Antes de tu época o al que va a venir después? No, evidentemente es al Cohen que esté en esos días. Ve a Marta de Lavi y le vas a decir, y ahí empiezas a contar. Y Gati Ayom, he llegado hoy ante Hashem, mi Dios, porque llegué a la tierra que juró Dios a nuestros padres para darnos a nosotros. Espera. ¿Cómo puede ser? ¿Llegué hoy a la tierra? ¿Hoy llegué? A lo mejor soy la quinta generación soy sabra de... ¿Sí? ¿Y qué decían todos? He llegado hoy a la tierra. ¿Sí? Veaya quitabó el Ares, de Kashur le vía el Ares. Es decir, y será cuando vengas a la tierra, está unido a la llegada a la tierra. Por otro lado, por ejemplo, cuando uno traía los diezmos,
no venía y decía, yo he venido hoy a traer mis diezmos. La única mitzvah en la Torá que tiene, además de la acción, palabra, y no solamente eso, además de la acción, palabra y pensamiento, es la de los Bikurim. Muy interesante. La Mishnah, hay un tratado de la Mishnah que se llama Bikurim, y nos cuenta cómo hacía la gente. Dice, la persona bajaba a su campo, y cuando veía que salía un fruto nuevo, le ponía un lacito y decía, esto es Bikurim. ¿Sí? Y después, cuando llegaba el momento, por las regiones, ¿sí? Se ponían de acuerdo sobre cuándo iban a ir a Jerusalén. Entonces recogían todas sus cositas, lo ponían en la cestita y se iban al lugar de encuentro, se reunían los agricultores de toda la zona y dormían, dice que dormían en la calle, en la plaza principal de la ciudad, que había muchísimos, y por la mañana temprano venía una persona y decía, como una lección, levantaos y subamos al sillón. ¿Sí? Y iban por el camino con flautas, ¿sí? Era un espectáculo. Y no solamente eso, cuando llegaban a Jerusalén, les salían a recibir. ¿Quiénes salían a recibir? El alcalde, todos, ¿sí? Y pasaban por el mercado y todo el mundo paraba de trabajar para saludarles, para decirles bienvenidos, qué bien que habéis venido. ¿Sí? Pasa un Talmid Jajam pasa por el mercado y nadie para de trabajar. No hay obligación de parar de trabajar. Aquí todo el mundo tenía que parar de trabajar para saludarles. Y llegaban a donde el templo, y dice la Mishnah, incluso el rey Agripas, ¿sí? Salía a recoger la cesta y a subirla al Bet HaMikdash, ¿sí? Es decir, que el agricultor, venía el rey en persona y se llevaba su cestita, que era una cestita simple, y se la subía y la llevaba hasta el Cohen. ¿Bien? Entonces hay que entender que estos bikurim es algo wow, ¿no? Que tiene mucha chicha. Entonces dice, ve la caja Cohen, tomará el Cohen. Atene, la cesta. No toma los frutos. Toma la cesta, otra vez. ¿Milla deja? Sí. Veinijó lifne mizbach Hashem lo queja. Y va a poner esa cesta delante del altar. Nada más se ponía delante del altar. O sea, no hay nada similar en toda la Torá. Se hacía en el altar, pero no es que se cogía la cesta y se ponía ahí. Es más, el corbán se ponía el animal, no la cesta. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Después de que terminamos esta fase que se llama Haba'at Bikurim, Lejaví, traer los Bikurim, había una segunda fase que se llama Mikra Bikurim. Mikra. Hay que contar. ¿de Vikro? ¿Sí? Vas a contar una historia. ¿Sí? ¿Cuál es la historia? De Anita de Marta. Y vas a responder y vas a decir, delante de Hashem tu Dios, Aramí Obedaví. Un arameo quiso perder a mi padre. Vayeres Mitzrayma, y bajó a Egipto. Vaya Gorsham, Bimtemead, y vivió ahí, siendo pocos. Vayisham le Goigadol a Subarab, se convirtió ahí en un pueblo muy numeroso. Esto no suena, ¿verdad? En la Gada de Pesach leemos. Todo Bereshit en Tzimtzum. Rashi ahí, en el mismo lugar, dice, de Anita de Amarta, dice, Ze Lashon Haramat Kol. Es hay que gritarlo. ¿Sí? No es que lo vas a decir así, vas a levantar la voz. ¿Sí? Por ahí hay que entender por qué hay que gritar esto. ¿Sí? Y Mikra Bikurim comienza. ¿Estaba el Cohen? No, el que traía, el agricultor. Y hay que entender, dice Aramí Obedaví, como dice, perdón, hay una mezcla de lenguaje singular y plural en toda esta lectura de los Bikurim que llama la atención. Dice, Vayareu Otano a Mitzrim, y nos afligieron los egipcios. Vaya Anunu, y nos afligieron más. ¿Sí? Nos hicieron mal los egipcios y nos afligieron. Vayitenu alenu abodakasha, y nos pusieron un servicio pesado. Espera, ¿tú estuviste en Egipto? ¿Sí? ¿Tú te acuerdas de los gritos del dolor
¿Qué me estás contando? Esto fue hace 400, 500 años. Como nosotros en el Kiddush estamos recordando Yetziat Mitzrayim el viernes. No, pero una cosa es Zecher Yetziat Mitzrayim, pero otra cosa es decir, no, me hicieron, vaya a nosotros. La verdad es lo que es. Sí, pero cuando estás diciendo la verdad, estás leyendo un versículo de la Torá. Estás leyendo ese versículo. ¿Sí? ¿Entiendes lo que quiero decir? Aquí la persona lo está diciendo como lo que me pasó. Sí. Porque, ¿por qué nosotros decimos esto en la Gadá? Porque está escrito en la Torá. ¿Por qué está escrito en la Torá? Porque la Torá te dice que cuando traías los bikurim tenías que decir esto. Sí. Y clamamos a Hashem nuestro Dios, el Dios de nuestros padres. Y escuchó Dios nuestra voz y vio nuestra aflicción y a nuestros laceríos y la presión que tenían sobre nosotros. Bien. Y continúa diciendo, y nos sacó Dios de Egipto. Nos sacó a los que estamos aquí. Pero espera, otra vez, lo mismo. Te estás poniendo en un lugar que no te corresponde. Tú no estuviste ahí. Bien. Villanzas de acá, con mano poderosa. Israel tuya con el brazo tendido. Ubemorá, con mucho temor. Ubemorá, con señales, con maravillas. Va y viene, nos trajo el Amacomas a este lugar. ¿Mm? Sí. Va y viene el Amacomas nos trajo a este lugar. Va y tener esas dos. Nos dice esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Bien. ¿Escucháis? ¿Cuánto, os imagináis? ¿Cuánto sentimiento hay en esta persona que está aquí gritando esto? ¿Sí? Es como el sentimiento, la emoción, ¿no? De el Ole Hadash. ¿Sí? La persona que llega a vivir por primera vez en la tierra de Israel. ¿Sí? Y este no es Ole Hadash, pero lleva varias generaciones, pero con la misma emoción de cuando vino a vivir por primera vez en la tierra de Israel. Es algo interesante porque la Torá nos dice, en Parshat Beit Hanan, dice, cuando tengas hijos y nietos, ¿sí? Venoshantem Baares, y os vais a dormir en la tierra. ¿De qué nos está hablando? De que llega un momento en el que esa emoción se va apagando, y dice, bueno, mis bisabuelos, mis tatarabuelos hicieron aliyah, yo ya vivo aquí, ¿sí? Nací aquí, ¿sí? Y se va apagando esa emoción de decir, wow, ¿dónde estoy? Lo que es de Mugan Meilad. Najón. ¿Bien? Entonces, el antítesis, no, el antídoto a ese dormirse son los bikurim, las primicias. ¿Bien? Vamos a ver. Eso de alguna manera es como cuando se actúa algo, se vive esa experiencia. Como que se recuerda. El actor del Joker de Batman acabó creyéndose esa demencia. Wow. ¿No sabías esto? El actor, ¿no? Ok. Pero ahora van a hacer Joker 2. No, pero el Yo voy a de ser la la película de primera Batman. Era otro. Ok. Beata. Y ahora, Ine Betty, he aquí que yo he traído. ¿Sí? Antes era Vayareu en plural, ahora yo he traído. El Reshit Kolpería Adama. El principio de todos los frutos de la tierra que tú me diste, Dios, y lo he traído aquí, lo he dejado aquí, delante de Hashem, mi Dios, y me voy a posternar delante de Hashem, mi Dios. ¿Sí? Hay pocas mitzvot que lleven junto con ellas este posternarse. ¿Sí? Ok, es verdad. En Kippur, cuando se escuchaba el nombre de Meforash, que salía de la boca del Cohen, Koreim, Mishtahavim, Enofelim al Penehem, nos posternábamos, etc. Y decíamos Baruch Shem Kevod. Pero no hay, estos bikurim son muy raros. Hay cosas aquí que no hay en ningún otro lugar. Y entonces llegamos al punto y dice, Besamachta bejolatov, y te alegrarás con todo lo bueno que te da Hashem tu Dios y a tu casa, tú, el Leví,
y el extranjero que está entre ti. Dice, ahora tienes que llegar ¿a qué? Al besamachta, alegrarte, ¿sí? La simja, bejolato, con todo, ¿sí? ¿Cómo decimos? Todo lo bueno. ¿Qué quiere decir? Que si traes los bikurim, a lo mejor esto es lo que nos está enseñando la Torá, si traes los bikurim, entonces vas a aprender a cómo estar alegre, con todo. La clave aquí no es el alegre, es todo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nos dice que Shem Shem Aberejim a la Tová, Aberejim a la Ra. Igual que se dice Berajá por lo bueno, hay que decir Berajá por lo malo. Cuando dices Berajá por algo bueno, ¿cómo estás? Alegre. Entonces también tienes que estar así cuando dices por algo malo. Baruch Dayana Emet, por ejemplo. ¿No? Muy bien. Dicen que el Rab Aaron Kotler fue uno de los grandes sabios en la generación en Estados Unidos. Cuando murió su hijo, estaba todo el mundo en la casa esperando para el de Vallá, para salir, y él estaba encerrado en su cuerpo. No salía y no salía. Destrozado, es antinatural que un padre pierda un hijo. Y él estaba ahí. Al final salió y le preguntaron qué pasó. Dijo, la halajá dice que igual que se bendice por lo bueno hay que bendecir por lo malo. Estaba, hasta que no estuve preparado para decir verajá, Baruch Dayan Emet, con tanta alegría, como digo, otra verajá, no podía salir. ¿Sí? Bien, no todos somos Rabaron Kotler. Y además, fijaos que este tema de la alegría en nuestra parasha es recurrente. ¿Por qué? Porque después de toda la tojajá, después de toda la advertencia, las maldiciones, viene la Torah y te dice, y estas son todas las cosas que te van a pasar. ¿Por qué? Si no escuchas, ¿No escuchas? la palabra de Dios, si no respetas todo. Dice no. Tajat, por causa. Asher lo abate Hashem lo queja, besimcha, ubetuv levad merov kol. Porque no serviste a Dios con alegría, con el corazón pleno. No, merov kol. Cuando tenías de todo, abundante. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. También el Rambam nos dice así. En el Hotsuka Belulá. Dice, Asimcha, la alegría que alegra al hombre cuando hace una mitzvah perdón, Asimcha, sheyesameach adam beasiyat mitzvah ubeavat hael, shetzivah bahen. La alegría es, ¿por qué? Porque la persona hace una mitzvah con amor hacia Kadosh Baruj Hu que le ordena hacer esa mitzvah. Mejor, y toda aquella persona que se evita a sí mismo de alegrarse, dice Rambam, Raúl Leiparam Imen. Dice, le pueden venir a cobrarse de él. Es decir, se lo van a hacer pagar. Bien. Shineemar, porque dice el versículo, porque no serviste a Dios con alegría y el corazón pleno. O sea que no es suficiente servir a Dios. Hay que estar saneado. Najón, hay que hacerlo con alegría. Ven a Gedolá, a Gedolá Vakabod, Ela Ismoach Lifnei Hashem. Es decir, lo más grande que es alegrarse delante de Dios, como dice el rey David, perdón, como dice el versículo que el rey David, me fazez un mekarker Lifnei Hashem. Estaba ahí bailando, ¿sí? Cuando hizo llegar el Aarón a Jerusalén. Bien. ¿Qué quiere decir que Rambam nos trae y nos dice, en el texto, habla en particular de que todas esta tojajá, la consecuencia de la tojajá, ¿cuál es? El galut, el exilio, en la parasha de Kitabo, que vamos a leer. Dice, y pasará tal, y vendrá un pueblo como un águila que no conoce su lenguaje y que tiene una cara dura, etcétera, etcétera. ¿Consecuencia final de qué? Fuera de la tierra. ¿Bien? ¿Ves qué dice Rambam? Que el exilio es la consecuencia de la falta de alegría. ¿Mejor? Hay que saber cuál es la alegría, cuál es el vínculo entre la alegría y el exilio. Normalmente, cuando la Torah nos da un, vamos a decir, castigo, entre comillas,
nos viene a enseñar cómo reparar lo que generó ese castigo. ¿Sí? Entonces, si te dice que el exilio es la consecuencia de no estar alegre, quiere decir que el exilio te va a ayudar a encontrar esta alegría. ¿Bien? Parece un poco difícil. Muy bien. Más o menos hemos planteado todas las preguntas. No me acuerdo de todas, pero trataremos de ir respondiendo algunos puntos por lo menos. Muy bien. Vamos a unir el concepto de los bikurim, de las primicias, con algo que ocurrió hace más de 5.700 años. Puedes preguntar, puedo no responder. ¿Por qué usan los bikurim para insistir? ¿Por qué conectar los bikurim con el hecho de que hay que servir y cumplir las mitzvot besim? Ahora vas a ver. Que no sería otra cosa, ¿sabes? ¿Por qué los bikurim? Ese es el punto. ¿Por qué el teatro? ¿Y por qué recordar qué tal? Primero lo dice la Torah, Besamachta bejolatov. Es decir, cuando traes los bikurim, dice, te alegrarás. Bien, ahora hay que ver por qué esos bikurim que vas a traer te van a dar esa alegría. ¿Vale? Muy bien. Este iñán de los bikurim, este tema de los bikurim, dicen nuestros sabios que viene a, en cierto modo, reparar lo que Caín hizo con su hermano Ebel. Hacer unas ofrendas. ¿Bien? ¿Cómo es la historia? Caín era agricultor. ¿Bien? Era el terrateniente de todo el mundo. ¿Sí? O sea, el cablán más rico del mundo, porque toda la tierra era suya. Muy bien. Ebel, ¿qué era? Era pastor. Bien. Entonces, ¿qué hace Caín? Caín, de su propia iniciativa, trae una ofrenda. ¿Sí? Elige unas frutitas por aquí, por allá, trae una ofrenda. ¿Y Ebel qué hace? Ve que su hermano trae una ofrenda. ¿Su hermano quién era? Era el primogénito. ¿Sí? Y él también trae una ofrenda. ¿Y qué hace? Coge mi bejorot sono. Trae de entre los primogénitos de su ganado. Caín trae cualquier cosa. Ebel trae lo mejor. Entonces, ¿a quién escucha a Dios y de quién acepta la ofrenda? De Ebel. Porque él trajo los bikurim, ¿no? ¿Sí? Entonces, le dijo Dios a Caín, la majara aleja, una fe la paneja. ¿Por qué? Porque te enfadas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el hecho, puede ser que Caín, o sea, a lo mejor Ebel trajo una oveja, pero que era de los bejorot, y Caín trajo toneladas de frutas. ¿Sí? Pero Hashem coge y dice, no, a mí me interesa más lo otro. ¿Sí? Cuando él no trae de las primicias de su trabajo, entonces pierde la alegría. Porque por eso le dice Dios, ¿por qué te enfadas? ¿Por qué estás enfadado? ¿Sí? Caín se da cuenta de que a pesar de que él hizo, ¿sí? No sintió la satisfacción de lo que hizo. ¿Por qué? Porque no trajo las primicias. Como no trajo las primicias y Dios no le escuchó a su ofrenda, sino que escuchó la otra, entonces se puso triste. ¿Sí? ¿Ya viste? Más o menos. Sí, pero al mismo tiempo, en este momento, Caín no sabía que había que traer primicias. Él pero no puso se le da el corazón a hacerlo. Dios, O sea, la deducción de que él no estaba contento tampoco es exacta, porque luego él dejó de estar contento cuando Dios no cogió su ofrenda. Él se enfada porque Dios no cogió su ofrenda y cogió la de su hermano. y entonces dice, la majara aleja, porque te enfada esto. Te enfada en el sentido de que no estás alegre, no estás feliz. Hay algo que no estás de acuerdo con ello, no te hace feliz la situación. Entonces, entendemos que estaba porque no recibieron su ofrenda, porque no eran bikurim, entonces se puso triste. O sea, que su alegría dependía del hecho de estar recibida o no por el hecho de hacer. Claro, ok. ¿Para qué hizo la ofrenda? Para que Dios le diga que bien. Todo el mundo cuando hace algo, ¿qué espera? Que le digan, muy bien, claro, palmadita. ¿Sí? Cuando ve que él hace
y además la idea es mía. O sea, yo traje la idea de hacer una ofrenda a Dios. ¿Sí? Y se lleva las palmaditas el otro, entonces dice, bueno, bien. Entonces, Dios sabe la respuesta. ¿Sí? Y el motivo por el cual está triste Caín. ¿Por qué? Porque no trajo lo primero, no trajo los reshit. Entonces le dice a Kadosh Baruj Hu a Caín, Alo intetiv seetz, vein lo tetiv lepetach atar lo betz, veeleja teshukato, veata timsholbo. Es decir, si has de hacer el bien, entonces, te dirás, vas a poder salir de esto. Mas si no haces el bien, el pecado yace a la puerta, a tu puerta, hacia ti se dirige su deseo, mas tú lo habrás de dominar. Es decir que, imtetiv, si haces el bien, es decir, si traes el reshit, si traes la primicia, entonces podrás salir de este estado de tristeza. Bien. Entonces dice, Vayomer Caín, el Ebel a Jair, le dijo Caín a Ebel, su hermano, no sabemos qué le dijo. Esa es una de las grandes preguntas que todavía no he encontrado respuesta. Dice, le dijo Caín a Ebel, su hermano, y fue que estando en el campo, Caín mató a Ebel. La discusión que hay entre ambos, seguramente. No encontré todo. Fijaos que, o sea, esto es la mayor masacre de la historia de la humanidad, porque una persona mató a la mitad de la humanidad. Literal. Bien, claro. Eran dos. Uno mató a la otra mitad. Bien. Y este es el primer encuentro que hay entre ellos, ¿sí? Mashu Level, Cain le dice algo a Ebel y después a lo mejor venía a abrazarlo, a lo mejor venía a darle un beso, no sabemos qué, pero ¿cómo acaba la cosa? Que le mata, ¿sí? Para nosotros, ¿somos hijos de quién? No, en parte. El único hijo de Caín que se perduró fue su hija, que se llamaba Ama, la esposa de Noah. ¿Bien? Pero nosotros venimos del tercer hijo de Adán y Java, que se llamaba Shet. ¿Bien? Y nosotros, a lo mejor si fuésemos los hijos de Ebel, a lo mejor hace tiempo que hubiese llegado la Geula. Vamos a entender por qué. ¿Cuál es la diferencia entre Ebel y Caín y Shet? El primer hijo que tienen Adán y Java se llama Caín. ¿Por qué? Najo. Java es una creación divina directamente. Sí. ¿Sí? La primera persona que nace del vientre de una mujer es Caín. ¿Qué dice Java? Kaniti y Shetelon. Es decir, adquirí. ¿Sí? Como el Kinyan. ¿Bien? Es un acto de adquisición. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Es algo impresionante, es algo maravilloso. Es decir, es el shituf, la unión, la asociación en las acciones del ser humano con Dios. Es decir, como dicen nuestros sabios, ¿no? Hay tres socios en la creación de un bebé. El papá, la mamá y Akadosh Baruj Hu es la prueba. ¿Sí? Kaniti. ¿Bien? ¿Eso se hace definitivamente? No, eso es otro tema. Bien. Ahora, el segundo hijo se llama Ebel. ¿Qué es Ebel? No, con Hey. ¿Qué es? Vanidad. ¿Sí? Ebel es como el Hebel, como el aliento. ¿Sí? Como cuando haces así en la ventana y dibujas. Ebel, el vaho. ¿Sí? Es decir, Caín es todo. Caniti. Yo. ¿Sí? Yo traje la vida. Ebel es, yo no estoy aquí. ¿Entiendes? Caín, ¿qué marca? Que el ser humano dice, yo tengo la fuerza de
Haced seres humanos. Ebel, ¿qué dice? Yo no soy nada. Yo no soy nada. Todo es Total. Hashem. Por eso, si fuésemos hijos de Ebel, entonces habríamos entendido esto, tendríamos esto en nuestro ADN. ¿Sí? Pero ¿por qué no somos hijos? O sea, ¿puede ser que algunos seamos hijos de uno y otros de otro? No. Ebel murió sin hijos. Claro, porque solo vivió 50 días. No sé cuánto, pero puede ser. Se asemeja al mismo tiempo que vivió Adán. Oshana Rabá, toma ya. Al mismo tiempo. Caín, fijaos que Caín en realidad podríamos decir que es el primer profeta. Dios habla con él. ¿Dónde está tu hermano? ¿Sí? ¿Por qué estás desenfadado? ¿Sí? Te voy a poner... Pero Adán habló con él en Gan Eden, en la tierra. ¿Sí? El primer profeta en la tierra. ¿Sí? Te voy a poner la marca y Caín le dice, no, pero todo el mundo me va a matar porque me va a ver. Bien, es un profeta. Él es el mejor. Es el primogénito del primer hombre. ¿Sí? Es el primer hombre que nació en la tierra. ¿Quién? Caín. Bien. Porque mató a Ebel. Los descendientes. Bastantes más años. Muy bien. Es la historia, al final, a mí lo que me puso en perspectiva eso es que los hijos de Noah conocieron, o sea, Abraham conoció a Noah, o al hijo de Noah. Claro, a Shem y Eber, seguro. Sí, que habían en plan... Estaba en la yeshiva de... Shem y Eber. Muy bien. Para la persona es muy difícil traer a Dios lo primero de lo que Él hace. Estamos dispuestos a entregar lo segundo, lo tercero, lo cuarto, no hay problema. Pero lo primero que es lo primero que yo hice. ¿Sí? Es el punto de partida de mi poder de hacer. ¿Sí? De mi fuerza creativa. Eso, ¿qué es lo que hace? Alimenta el hecho de decirme, yo creo. Va en contra de qué sentido? De Hebel. En todos nosotros, la fuerza es humana. En todos nosotros hay un Caín. ¿Sí? Y todos los días, no sé cuántas veces por día, nuestro Caín mata a nuestro Hebel. Porque venimos y decimos, yo. Yo por encima de Dios. Yo antes. Yo... Bien. El tercer hijo de Adán y Jabá se llamaba Shet. Shet viene de la Shon Tashtit. ¿Qué es Tashtit? Tashtit son los cimientos, la infraestructura. Yesod, Mashu. También es algo. No es como Ebel. La base. Dice el Be'er Yaakov que Moshe era un Gilgul de Ebel. El alma de Moshe venía antes de Ebel. Y justamente, ¿qué fue Moshe? No solamente profeta. El más humilde de todos los hombres que había en la tierra. ¿Sí? ¿Qué dijo Moshe? ¿Sí? Cuando Korah se rebeló contra Moshe, ¿qué dijo? Venachnu ma. ¿Nosotros qué somos? Ma. ¿Sí? Ma. ¿Qué es ma? Ma es el final de la palabra Behemá. ¿Sí? Hay diferencia entre la persona y el animal. Behemá es animal. Y a veces a nosotros nos cuesta entender y aceptar, ¿sí? Que la Behemá, el animal, entiende mucho más fácilmente cuál es su lugar. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Dice el profeta, Yodea Shor Koneu Bajamor Ebus Baala. Es decir, el toro sabe quién es su dueño y el burro sabe cuál es el lugar que le puso para comer su amo.
Ellos saben quién es el amo. El ser humano, ¿qué piensa? Nosotros. Que aquí somos el boss. ¿Sí? Entonces, por eso, Moshe que dice, Benachnumá, nosotros ¿qué somos? ¿Sí? Y eso nos lleva al Behemá. ¿Por qué se llama Behemá el Behemá? Porque Behemá es Ba-Ma. ¿Qué hay en ella? Ba. En ella, Ma. Ma. ¿Sí? No hay nada. No hay nada de ego, vamos a decir. No hay nada de... ¿Sí? Muy bien. Dice Rambam en el Jot Teshuvah. Dice, Reshut de Koladam Netuná, la persona tiene la posibilidad. Imrotze lehatot atzmo de derech tová, veliyot tzadik, reshut biyado. Si quiere ir por el buen camino y ser un tzadik, adelante. ¿Sí? Imrotze lehatot atzmo de derech harra, pero si quiere ir por el mal camino y ser un rasha, reshut biyado, adelante. Koladam raúl lo, liyot tzadik, que Moshe Rabenu o rasha que Yerobam. Cada ser humano que está aquí puede ser tzadik como Moshe o malvado como Yerobam. ¿Qué quiere decir que puede ser como Moshe? Que vas a abrir las aguas y vas a hacer caer el mal. Puedes considerar que tú estás debajo de Dios en todo momento. Que todo el que quiere puede ser ma. Todo el que quiere puede ser humilde como Moshe. ¿Sí? Menachnu ma. El animal, dijimos, se llama Ba-ma, que hay en él. El hombre, ¿cómo se llama? Adam. No tu hijo, Adam. Adam es Aleph. ¿Sí? Aleph de Ejad, de Dios. Porque se compara con Dios. Porque él tiene la fuerza de coger y hacer cosas. Entonces, cuando hace cosas y adquiere como Caín, ¿sí? Soy yo el que hice. Y lo primero que yo hago, que es la fuerza de mi esfuerzo, el resultado de mi esfuerzo primero, no lo quiero dar. ¿Por qué? Porque eso indicaría que es mío. ¿Sí? Pero en realidad nada es mío. Pero lo primero que yo consigo con mi esfuerzo, digo, esto, lo que he conseguido. Y ahora vienes y dices, dámelo. ¿Tú qué dices? ¿Sí? Hasta tal punto que de eso también va la jerarquía. El hijo. Porque no es el primer hijo, pero es el primer hijo que él quiso. Mejor, el primero de Sara. Ok, mejor, muy bien. Justamente. Puede ser de Aleph Dam. sangre de Dios. No. No. Es que se dice que la sangre es lo que contiene el alma, digamos, lo que mantiene el alma en el cuerpo. Bueno, yo tengo una explicación para eso, pero no voy a entrar en ello. En otro momento. Entonces, llegar a entender esto, ¿sí? Eso es la libertad de elección. Es decir, yo puedo ser Moshe. ¿Qué quiere decir que puedo ser Moshe? Que puedo llegar a ser como Moshe, que decía, ¿y yo qué soy? Y entonces, lo que me pidas te lo voy a dar. ¿Por qué eso lo estás dando? Por Bejila Hushim, por libre albedrío, por tu propia elección. Yo quiero darte Reshit Periarma, las primicias de los frutos de la tierra que yo trabajé, que me esforcé. ¿Sí? Estoy dispuesto a dártelo. Eso es libertad de elección. Enoti, Anisra Ketze, Enoti, no hay yo. Anisra Ketze, Rakelokut. Yo solamente soy la divinidad que hay en mí. ¿Sí? Y entonces ahí realmente tomo sentido a todo lo que yo soy. Dime. Libertad de elección. Si no estamos en esta dirección y en esta actitud, o sea, no estás Bajaim, estás en el otro camino, no es. O sea, No entendí. bueno, porque Dice que cuando tú te anulas hasta el punto que el Reshit está dispuesto a darlo, entonces tus elecciones son realmente elecciones. Mientras tú digas, soy yo el que elige, eres tú el que elige. Ya no es que te anulaste. Y entonces esas elecciones no son elecciones que haces con libertad.
Y esto es lo que hablábamos antes, de cuando nosotros consideramos que algo es bueno para nosotros, pensamos que sabemos. Muy bien. Vamos a decir algo que es duro, ¿sí? Sin entender esto, no puede haber alegría. Es imposible. La verdadera alegría solamente reside o se manifiesta en lo que es divino, en Hashem. Cuando viene de Hashem. Dice, al final de toda esta Mikra Bikurim, todo esto que leemos de los Bikurim, dice, Ashkifa, mira, desde Meón Kochejá, desde las alturas de tu santidad, desde los cielos, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que tú nos diste, como le juraste a nuestros padres, una tierra que emana leche y miel. Nos dicen nuestros sabios, siempre que la Torah dice Ashkifa, Leshon Ashkafa, de mirar, de observar, Leshon Kelalá, es un lenguaje de maldición. Hutz, mipo, salvo aquí. ¿Sí? Por ejemplo, se levantó Abraham y Vayashkef al Sedom Amorá. Estuvo observando en dirección de Sedom y Amorá para ver qué había pasado. ¿Qué había pasado? Que Dios lo había arrasado. ¿Sí? Maldición. ¿Bien? Maldición para Sedom. Sí. ¿Qué quiere decir? Que aquí, Ashkifa mi meón kocheja, aquí no se refiere a una maldición, sino a una verajá. Quiere decir que cuando tú entregas el reshit, que es lo que te lleva a la alegría, conviertes la maldición en bendición. Otra vez. Cuando tú llevas el reshit, lo primero de tu obra, los bikurim, y eso dijimos que es la clave para la alegría, entonces lo que estás haciendo es convertir la maldición en bendición, ashkifa. Ahora, ese que Dios va a observar, ya no va a ser una maldición, sino que se va a convertir en una bendición, que es justamente en la parashá en la cual están las kelalot. ¿Y por qué vinieron las kelalot? Porque no serviste a Dios con alegría. ¿Bien? Nuestros sabios nos dicen, esto lo dije. Abad de Bikurim, traer los Bikurim, recitar el texto de los Bikurim, convierte la kelalá en verajá. Y entonces, prácticamente hablando hoy, o sea, nosotros, no todos somos agricultores, ¿no? Paganasá, lo primero que debemos hacer es la teruma. No, vamos a, ahora. Entonces, aquí lo que te trae la alegría es porque estás cumpliendo la mitzvah. Porque si tú se acercas la cesta al altar es porque te das a ti mismo en el altar. Aquí lo que te da la alegría no es solamente el razón Hashem. Es que comprendes que todo viene de Hashem. Incluso el Reshit. Y entonces, cuando comprendes que todo viene de Hashem, pues también lo bueno o también lo malo puedes bendecir con la misma alegría. Y entonces por eso lo tienes que declarar, gritando. Por eso tienes que declarar gritando para escucharte también. Porque hay que verbalizar y formalizar. Mejor. Ahora, si fuésemos hijos de Ebel, a priori, en el ADN ya tendríamos todo esto. Pero como no somos hijos de Ebel, somos hijos de Caín. Algo hay. Algo hay. Entonces, como dije antes, todos los días, cuando este Ebel se despierta en nosotros y decimos, yo soy Ebel, viene Caín y lo mató. ¿Bien? ¿Sabes qué? Nosotros somos hijos, somos hijos de Caín, somos hijos de Shet, y es muy difícil ser Ebel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí es difícil. ¿Yo qué busco ser? Busco ser el premio Nobel de judaísmo, no sé si hay. No. ¿Sí? ¿Gracias a qué? ¿Por qué quiero ser el premio Nobel? Que me lo den porque por mis obras, por lo que yo hice, por lo que yo sé, por lo que... ¿Bien? Crédito, los títulos, lo que hacemos. Najón. Nosotros decimos esto muchas veces de manera falsa. A fin de cuentas, todos de cara a la galería, ¿qué decimos todos? A la galería, de cara a la galería nos gusta ser Ebel. ¿Por qué? Porque decimos, Bezrat Hashem, con ayuda de Dios, ¿sí? Si Akadosh
como ayuda, por las bondades de Dios, ¿sí? Y en realidad, ¿qué? Todo es yo. ¿Sí? Como dice, hice esto con la ayuda de Dios. ¿Que tú lo hiciste? Sí, Dios, Porque me ha ido un poco. O sea, pero el hecho que lo dices... No, pero ¿a qué me refiero? El orden está mal. A eso me refiero. Si tú dices, hice esto con la ayuda de Dios, quiere decir que Dios ahí solamente ayudó. Pero tú hiciste. Dios lo hizo con mi ayuda. ¿Sí? Casi. Bien. Pero si tú dices, con la ayuda de Dios hice esto, entonces ya es diferente. Claro, porque la ayuda en ese caso es que te dejó hacerlo. El orden no altera mucho el producto aquí. ¿Por qué? Porque una cosa es yo y otra cosa es Dios me permitió que fuese yo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, lo entiendo perfectamente. Es lo que nos pasa todas las mañanas. ¿Sí? Primero agradecemos. Claro. ¿Sí? Entonces. Si no ponemos yo agradezco. Mejor. Ahora vamos a llegar a eso. Para empezar con el modelo. Ahora vamos a llegar a eso. ¿Por qué nosotros decimos, cuando decimos en Rosh Hashanah, hay muchos textos que comparan al pueblo de Israel, dice que nosotros somos el ganado y tú eres nuestro pastor. ¿Sí? Porque ¿qué soy? Cuando soy ganado, ¿qué soy? Porque hago be. No. Porque sigo los Porque el pasos. tzon es behemá. La behemá, la oveja no elige por dónde ir. Va donde le lleven. El pastor es el que guía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros somos en Rosh Hashanah. Tomar conciencia de que nosotros somos Bama. ¿Sí? Por donde Hashem nos guíe, por ahí vamos. Beatá Roenu, tú eres nuestro pastor. Muy bien. Vaya quitabó el Ares. Y será que cuando vengas a la tierra, que Hashem, tu Dios, no ten Dios te está dando. ¿Sí? Dentro de poco, Bezrat Hashem, tendremos el mérito de traer nuevamente los Bikurim, realmente. Entonces, ¿por qué hay que esperar a Vaya quitabó el Ares? La intención que quiere decir que Kadosh Baruj Hu te va a traer a un punto en particular, a una situación en particular, que es la tierra. ¿Y qué es lo que quiere él ahora? Que sepas, Shehu Eviotja, que él te trajo y no tú lo trajiste a él. No tú te trajiste a ti mismo. ¿Sí? Es Hashem tu Dios que te da la tierra y tú la heredas. ¿Sí? Y esto se puede entender de manera literal. Será cuando vengas a la tierra, tú, cada uno de nosotros, cuando nacemos, cuando venimos a esta tierra a vivir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quién te da la vida? Hashem. ¿Quién te da el hecho de estar aquí en la tierra? Hashem. Y será cuando vengas a la tierra que Hashem, tu Dios, te da. Cuando tú tomas conciencia que Hashem, tu Dios, te da la posibilidad de vivir, entonces comienza a hacer Beyarashta, Beyarashtaba. Dijimos que hay entre los sabios dos posibilidades. O inmediatamente, o cuando ya se hayan asentado todas las tribus. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en la forma en la que el hombre sirve a la persona, la forma en la que el hombre sirve a Dios, también hay estos dos momentos. Y esta regla, hay este momento inmediato, ¿sí? El momento en el que hay más emoción, el momento en el que se llega, el momento en el que se aterriza, ¿sí? Como cuando otra vez hacemos la comparación con el Ole Hadash, ¿sí? Ese momento en el que uno llega, está lleno de emoción y todavía no fue al Mekaz Klitá a ver cómo son las habitaciones ¿sí? Y todavía no tuvo que ir a enfrentarse con la burocracia y todo eso. Ese momento de emoción, eso es Vayaki Tabo el Ares, ¿sí? ¿Eso cuándo nos ocurre? En la mañana. Cuando nos despertamos por la mañana, ¿qué? Wow. Estamos con toda la nueva energía de decir, es un nuevo día, ¿sí? Vamos allá, me voy a comer el mundo. Sí, sí. Modean y Lefaneja, yo te agradezco.
Yo te agradezco, Zeloani, que no soy yo el que me hizo despertarme. Yo no tengo la posibilidad de coger y vivir, Devolver mi alma. y devolver mi alma. ¿Sí? Yo no tengo la posibilidad de traer nada a la vida. ¿Sí? Digo, no, Shalom, todo queda anulado frente a ti. Esto que yo me levanté, ¿sí? No, pero yo lo puedo explicar científicamente. Podría explicarlo, ¿no? ZFs, eso no vale nada. Es un 0% que es por mí que ocurrió. Todo ocurrió 100% por ti. Este modelaní que nosotros decimos, antes incluso de hacer Netilat Yadayim. ¿Sí? En este momento, el siguiente paso, ¿cuál es? Hacemos Netilat Yadayim y nos preparamos. ¿Para qué? Para la tefilá. Y venimos con, ya pasó la emoción inicial de despertarnos. ¿Sí? Venimos ya más calmados, venimos ya más concentrados. Y entonces empieza el Beyarashta Beyashavtama. Vas a heredar la tierra y te vas a sentar en ella. Y entonces es que puedes empezar a decir Odul Hashem, Irubishmo. Puedes empezar a alabar a Dios. Ya. Sí, muy bien. Estas son las dos etapas del Akarat Tov, de reconocer el bien que se nos hace. No soy yo, Zeata, eres tú. Y nos dice el Ramá, en el Shulchan Aruch, nos trae esto a nivel de Alajá. Ve'achshov kodem atfilá, tienes que pensar antes de la tefilá. Me romemuta él de la grandeza de Dios, que sea elevado su nombre, y de la bajeza de la persona. Cuando hablamos de la bajeza de la persona, no hay que pensar que estamos denigrando a la persona. Shifluta Adam de lo aniefes, no quiere decir que yo soy cero. Yo soy tonto o yo no soy nada, Hazbe Shalom. Es decir, Ani Hebel, Ani Avieta Reshit, es decir, que Shiflut Adam quiere decir que yo soy Hebel. ¿Sí? Y yo voy a traer de lo primero que es mío, entonces todo lo que yo traiga va a ser de lo mejor que hay. Porque esas primicias serán de lo mejor. Muy bien. Vamos a tratar de concentrar un poquito las ideas. Vamos a ver por dónde. ¿Sí? Y vendrás a ver al Cohen que haya en esos días. ¿Por qué? La Torah dice el Cohen que haya en esos días. ¿Sí? No puede ser un Cohen que estuviese antes, que ya murió, porque ya murió, ni uno que todavía no está. ¿De qué Cohen estamos hablando? Perdón. Seguro que yo vengo al Cohen que está en esos días. Y da igual si ese Cohen es un tzadik, o ese Cohen es un rasha, o ese Cohen es un niño de 13 años que está ahí casualmente porque le tocó estar ese día en el Bet HaMikdash. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo importante no es traerlo al Cohen. Lo importante es la cesta. ¿Por qué hablan tanto de la cesta? La cesta dentro tiene los bikurim. Es el recipiente que nosotros. Dice, Sí. Tene. Zelo Meshane, más de Utosh la Cohen, da igual quién sea ese Cohen. Aquí no es la historia del Cohen. Aquí la historia todo gira en torno a ti. Tú vienes si tú sabes ser Hebel. He llegado hoy delante de Hashem. Tú eres en este momento el Cohen. Tú eres el Cohen porque tú estás trayendo. Yo he llegado. Puede ser que sea el premio Nobel y tú, el Cohen, difícilmente tienes 13 años y apenas sabes leer. ¿Sí? Kibati el Ares, porque yo he venido a la tierra que juró Dios a mis padres para darnos, yo vine. Vine a la tierra también cuando todavía no había Bikurim, no había Shivat Aminim, no había las 7 especias, no había Bet HaMikdash. Vine a la tierra, quiere decir, vine al lugar en el cual Akadosh Baruj Hu quiere que yo esté y que de ahí
empiece a desarrollar todo lo que hay dentro de mí. Y yo tomo esto que yo desarrollé, y entonces se lo ofrezco a Kadosh Baruj Hu. Dice que el tene, esta cesta, se equipara con nosotros, el cuerpo. Y las frutas, las primicias, la neshama. ¿Sí? Por eso la cesta, que tanto insisten sobre ella, era una cesta la más simple posible. ¿Sí? A ver cómo reúno, porque he saltado un poquito para... Y todo esto, dice, ocurre por medio de la cesta, por medio de las mitzvot que son hechas con el cuerpo. Es decir, ¿por qué es tan importante? Porque para poder, al fin de cuentas, el ser humano, la neshama, que son los frutos, las primicias, ¿sí? Necesitan de la cesta para poder llegar frente al altar. Por eso son los únicos que se llevaban con la cesta, porque representa al hombre con su neshama. ¿Sí? El hombre sin la neshama no puede hacer nada. No puede llegar al tipo. No puede hacer nada. La neshama, sin el cuerpo, no puede hacer nada. Por eso nos dice, es una yeridá de tzorech aliyah. Y la neshama baja a este mundo para poder elevarse. ¿Bien? Entonces, por eso es Kirub. ¿Mm? Es el Kirub, al principio. Porque es el Kirub en el sentido que haces el corbán de tu ego y te quedas en la sencillez para llegarte a cada rato. Es decir, Y dejas la cesta ahí en el altar. deja la cesta ahí. Quiere decir que tú lo que estás haciendo es entender que tu cesta es el contenedor de las primicias. ¿Sí? Y esas primicias le pertenecen a Hashem. Pero viene aquí para poder entregar de su ¿sí? Cuando yo vivo en Reshit, en este Reshit, entonces yo puedo vivir también con el pasado y también con el presente y también con el futuro. No soy yo, es Ebel, es lo que es nada, es Bao. Por lo tanto, yo puedo vivir en Egipto. Yo estaba en Egipto cuando nos apreciaron los egipcios y Dios me sacó de Egipto y me hizo pasar el mar y todo. ¿Por qué? Porque no soy yo. Bien. Y entonces yo puedo llegar a esa Maktab todo, alegrarme con todo lo bueno. Yo puedo convertir la maldición en Berajá. También es profundo en el sentido de que todo lo que nos pasa podemos hacerle un reframe para verlo de más agua. Mejor. Entonces, la pregunta difícil, ¿cuál era? ¿Cómo el galut, cómo el exilio es algo bueno? Es lo que hace que... No, dijimos que el exilio que era el castigo, vamos a decir, porque no hicimos las cosas con alegría. Si es el castigo, quiere decir que en el exilio vamos a encontrar el antídoto para poder tener alegría. ¿Y por qué? Es la manera de llegar de vuelta a la alegría. Mejor. ¿Por qué? Porque la alegría, de manera general, está limitada. Tiene sus límites. Pero está basada en cuánto quieres esa cosa. O sea, si yo voy a ir a comer y tengo un poquito de hambre y me tomo un trocito de pizza, bueno, qué bien, estoy contento con un trocito de pizza rico. Pero si no he comido después de Yom Kippur y no he bebido, y festín no voy a meter, estoy mucho más alegre. Pero es una vuelta de tuerca. Una vuelta de tuerca. La alegría está limitada. ¿Por qué? Porque yo, cuando como después de Yom Kippur y estoy súper feliz, ¿cuánto dura esa alegría? La cesta. Es la cesta que come. Pero si yo salgo al exilio, ¿el exilio qué quiere decir? Que mis fronteras se caen. El exilio no tiene fronteras. Cuando yo vivo en mi tierra, yo sé que mi frontera llega hasta aquí. Pero cuando estoy en el exilio no es mi tierra. ¿Dónde acaban mis fronteras?
En realidad es las fronteras de tu casa, de tu sitio, de tu tierra. Pero, Hacia afuera es el inverso. ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en el exilio, entonces puedo entender que, ¿por qué estoy en el exilio? Porque tengo algo que reparar, porque Reshit, mi acción me va a llevar a... Y entonces cuando haga algo, entonces ¿qué me va a generar? Me va a generar alegría. Pero al estar en el exilio y no haber límites, entonces voy a llegar a Besamachta Bekolato. Te vas a poder alegrar con todo. ¿No se entendió esto? Sí, el problema es Claro, sí. estos límites, porque los límites nos los ponemos nosotros mismos. Nos autosaboteamos. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ¿Por qué? constantemente nos limitamos? ¿Por qué? ¿Por qué yo soy alegre, yo estoy feliz cuando como después de Kippur? Porque yo comí. Total. ¿Sí? Por eso la Seuda Shlishit es tan importante. En general no tenemos hambre para hacer la Shlishit. Claro. Y si lo haces porque Es mitzvah. es mitzvah. Mejor. Lectura. Muy bien. Eso es lo que hace el exilio para reparar la alegría. Repetimos. ¿Sí? Normalmente, cuando hay algo que me alegra, ¿por qué me alegra? ¿Sí? Perdón, cuando hay algo que me alegra, esa alegría tiene un límite. Dura un tiempo determinado o tiene unos límites a los cuales no va a pasar de ahí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esa alegría viene ¿de dónde? De la cesta. Entonces viene Hashem y dice, ¿sabes qué? Como no serviste a Dios con alegría, ¿qué quiere decir no serviste a Dios con alegría? No diste de tu reshit, ¿sí? Con alegría, entonces no aprendiste a ser Ebel, entonces vas a salir al exilio. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa en el exilio? Que cuando tú no estás en tu casa, entonces no tienes tus límites, no sabes. ¿Por qué? Porque hoy vivo en Francia, mañana vivo en Alemania, pasado vivo en Australia, y después, ¿y cuáles son tus fronteras? No lo sé. ¿Qué le dijo a Adán a Caín? Navanat y Ares. Vas a estar vagando de un lado para otro en la tierra. ¿Por qué? Porque no tienes fronteras, no tienes límites. ¿Sí? No entiendes tu posición frente a eso. Entonces, no, pero el exilio te va a hacer entenderlo. Entonces, cuando vas a entender, ¿sí? La alegría, perdón, entonces ahí te vas a anular frente a Shem, vas a ser Hebel. Entonces, la alegría que sientas va a ser una alegría que venga del Hebel, no va a venir del Tene. No va a venir del cuerpo, va a venir del alma. Y entonces el exilio, ¿qué está haciendo? Reparando que no supiste tener la alegría verdadera. Y por eso la alegría va a llevar a la Geula, a la redención. Cuando aprendamos a sentir la alegría real, porque estamos en el exilio, y ese es el objetivo, vamos a decir, del exilio, es que aprendamos a tener la alegría. Entonces podrá llegar la Geula. Bien. O sea, estamos en Rosh Hashanah, o sea, Rosh Hashanah es el comienzo, ¿sí? No hay ningún otro lugar donde el año nuevo se llame cabeza, ¿no? Reshit, Rosh, ¿no? Rosh Hashanah, Reshit, ¿sí? Claro, dedícalo, ¿sí? Entrégalo a Dios. Yom Kippur, ¿sí? Sukkot, que es la alegría, ¿sí? Y el final de todo el periodo de Sukkot, ¿qué es? Perdón, pero Sukkot, ¿qué es? Sukkot es, sales al exilio, sales fuera de tu casa. ¿Y cuál es la mitzvah de Sukkot? Dormir, comer. Y Besamachta bejageja, ¿sí? Zeman simchatenu. Es decir, todo Sukkot está hecho ¿para qué? Para tener alegría. Sales al exilio de tu casa, ¿para qué? Para que vivas con alegría. Y entonces solamente después que ya has aprendido a vivir con alegría porque has pasado 7 días en la Sukkah, entonces vuelve porque llega la Geula. O sea, y también porque la Sukkah hay un montón de alajot sobre la normativa de la construcción de la Sukkah. O sea, que viene a darte los límites del espacio. O sea, que como en la Sukkah es como darte una teima, un gustito para que sepas Pero la ser Sukkah no tiene, Evel, la Sukkah no porque tiene de repente el límites. espacio te da una Bueno, sí tiene conexión límites. a lo que tiene. Sí tiene límites.
pero no para la Sí, vida, pero es solo para como, los es Sí, como también el para arriba, también para aperitivo arriba. para decirte ahora También sales para a la arriba. galut. Sí, pero vemos las estrellas, en teoría. No, No, pero pero es muy, dice, hay o sea, mucho tú no puedes para- construir una azúcar de 50 metros de alto. Sí, pero no está totalmente cubierto el techo. No, Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Eso no, es para la lluvia. no. No, Estamos mezclando, vamos a llegar a hablar de Sukkot en su momento. Pero, Lo que o quiero sea, decir es el aperitivo, es decir, ahora que sales de los Hagim, ahora vamos a salir de este tiempo muy intenso, donde supiste ver, supiste ser Helem, o trabajaste Hevel, perdón, para hacerlo, y ahora te doy un espacio que te perdiste porque no trabajaste Bersimha y estás en Galut, te doy el espacio, estás como Hevel, sabes quién es el boss, lo ves, te está abrazando, tal, y ahora sales y ya no hay límites. Es lo que fíjate quiero que decir. en Sukkot leemos Coelet. Sí, Coelet es Hevel, Evel Hevel, Avelim. Hevel. Sí, todo. Habría que, mientras estamos hablando, se me ocurren más cosas. Pero para eso, venimos el Shabbat y seguimos con. Hay que hacer otro limud de Laila. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Shabbat Shalom. Voy a parar el vídeo.